Articulares y musculares post-COVID es lo que vamos a tratar el día de hoy a propósito de esta semana que estamos dedicándole, ya que hace 2 años nos confinaron y eso tuvo secuelas en la salud. Doctor querido, ya le di la bienvenida y vamos a la pregunta del cajón. ¿Qué pasó en el confinamiento con nuestras articulaciones y con nuestros músculos? Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias. Sí, realmente en el COVID nos enfocamos mucho en el aspecto respiratorio, pero el COVID afecta mucho el sistema muscular. Dolores articulares, dolores de grandes articulaciones, caderas, rodillas, son las más afectadas. Está íntimamente relacionado con el tipo de COVID que le dio. Un COVID leve, una afectación leve a nivel muscular. Un COVID moderado y grave, una afectación grave a nivel de las articulaciones. Meniscos, articulaciones de cadera y múltiples articulaciones menores. Ok, ahora también se habla que el COVID es un proceso inflamatorio, pero ¿de qué manera está relacionado con esto que si es leve ataca el músculo y si es muy fuerte atacó a las articulaciones? ¿De qué depende? Esa es su respuesta, realmente le atinó. El sistema inflamatorio es el que produce afectaciones no solo al problema respiratorio, afecta al sistema nervioso. Al afectar el sistema nervioso, afecta el sistema motor. Al afectar el sistema motor hay una mala distribución, una mala información hacia el músculo, lo cual se ve reflejado en dolor muscular, lo que nosotros llamamos mialgias, dolores articulares, distrofias musculares, y esas son las causas del que el paciente post-COVID presenta un debilitamiento, una debilidad muscular. Ahora, pasó algo sumamente interesante en la pandemia, y aquí tenemos una columna vertebral que el doctor ha traído, es que se activó el teletrabajo. Y al activarse el teletrabajo, la mayoría de las horas pasábamos sentados, incluso capaz en una postura que no es la adecuada. ¿Qué influencia tuvo esto? Muchísimo. Creo que el teletrabajo fue una respuesta al COVID, una respuesta económica. Pero muchos de los pacientes que hemos atendido las malas posturas, 5 o 6 horas en su dormitorio, en su cama, en una mala posición, sin tener un asiento adecuado, hace que las lumbalgias, que los dolores se vuelvan de tipo crónicos, mucho más difícil de tratar, no con una medicación habitual, y el periodo de recuperación, así como la fisioterapia que es necesaria para este tipo de lesiones, se vuelve mucho más extenso. El tema de lo que usted nos acaba de mencionar, ¿los síntomas aparecen inmediatamente o requiere su proceso y cuando aparecen estos síntomas ya es un poco tarde? Generalmente cuando es algo leve podemos manejarlo, pero cuando es el caso de un paciente que ha tenido un post-COVID moderado, ya se vuelve un poco mucho más difícil realmente, independientemente de la patología. Pacientes que estuvieron en confinamiento con enfermedades crónicas, se retrasó su terapéutica. ¿Crónicas como cuáles a nivel traumatológico? Artrosis, artrosis de cadera, artrosis de rodilla, problemas quirúrgicos de columna, empeoraron realmente, porque el paciente, uno, no tenía la información, prefería su salud, que está en todo, y delegó un poco más su patología. Correcto, y ahí el cuadro clínico cambiaba, me imagino, ¿no? Correcto, el cuadro clínico empeora. Correcto. Nunca va a mejorar, empeora y es mucho más difícil el tratamiento. Para cerrar justamente este tema del teletrabajo, ¿qué recomendaciones darle entonces a la ama de casa que aún está en una empresa donde existe aún un porcentaje de personas que están dentro del lugar trabajando? Sí, nosotros manejamos lo que es escuela de columna, mejores posturas. ¿Escuela de columna? Sí. A ver, doctor, enséñeme. Escuela de columna, una posición adecuada. ¿Cómo si usted sería va a en hacer este caso? Teletrabajo con los 2 pies asentados, un respaldar adecuado, que tenga un soporte lumbar, utilizar un cojín o una almohada para que mejore la curvatura lumbar. Esto. Y eso, no pasar sí, excelente, y no pasar mucho tiempo en la computadora. Cada 45 minutos o 2 horas levantarnos, 5 minutos de estiramiento, nos damos una vueltita, estiramos, eso nos permite hacer tiempos más prolongados de trabajo. ¿Qué pasa con el cuello, doctor? Porque veo que muchas personas tienen esta pantalla que no esté tan inclinado y levantan incluso hasta el teclado para no estar tanto así. Claro, la posición ideal es que el teclado esté un poquito más alto o un poquito más alejado, para de esta manera los brazos asentados con un soporte y usted permite manejar esto. Eso mejora y evita la contractura muscular cervical, que es otra de las causas de dolor. Y eso va compatible con un dolor de tipo ya una cefalea o un dolor generalizado.
Perfecto. Hemos hablado del teletrabajo, pero también los gimnasios se cerraron y se activaron dentro de casa. Sí. Se ríe porque hay muchas lesiones ahí que lo estaremos ampliando después de la pausa. Estamos en nuestra semana especial de las secuelas más importantes del COVID. Ya venimos con más. Este lunes ese gran estreno que no se lo puede perder, como tampoco esa segunda parte de la entrevista con el doctor Gabriel Machado, traumatólogo. Y hablamos, doctor, sobre los gimnasios que se cerraron y se activaron en casa. ¿Qué consecuencias tuvo esto? Sí, sí, muy efusivos. Algo teníamos que hacer. Teníamos que desfogar de alguna manera. Claro, sí, realmente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Al estar solos, sin un asesoramiento, mucho peso, muy efusivos, esguinces, lesiones ligamentarias, mal curadas. Eso fue, y lo que llevó a una cronicidad del tipo de lesiones. Pero son lesiones que son superables con reposo y con fisioterapia. Son lesiones en cierto punto benignas que pueden ser tratadas. Yo conozco un caso muy cercano que de hecho siempre se queja que quedó con dolor de las articulaciones, de las rodillas. ¿Qué hacer en este caso? Reposo de la actividad. Reposo, cero ejercicio. Reposo de la actividad. Creo que el mejor antiinflamatorio del mundo es el hielo y el reposo. Con esas dos podemos manejar muchísimos. Pero ¿cómo hacerle entender al paciente que el reposo tiene que parar, tiene que parar? Es bien difícil a un paciente que hace CrossFit, sobre todo, que les gusta esa descarga hormonal. No, reposo, deje 3 semanas, descanse y va a evolucionar súper bien. ¿Qué pasó con los adultos mayores, quienes se quedaron relativamente solos y están en una etapa realmente vulnerable ante las caídas? Porque una caída a cierta edad en ese grupo es sumamente peligroso. Sí, los pacientes, los adultos mayores quedaron en cierto punto desprotegidos, digamos así. Caídas que en un paciente adulto o joven no produce el mismo efecto que un paciente adulto. Cambiaron los protocolos. Se utiliza protocolos muy rápidos, de acción rápida, para estar el menor tiempo posible hospitalario o inmovilizados, para que se reintegren rápidamente a su medio ambiente, que eso es importante para ellos. ¿A qué se refiere cuando cambiaron los protocolos para que sean más rápidos? Aumentó la cantidad de utilizaciones de yeso, o si es algo de tipo quirúrgico, anestésicos de tipos locales. Volvimos a lo que éramos antes, o sea, potenciamos lo que es la acción local, no general, no anestesia general, el uso masivo de yeso cuando se permitía, y los controles se podían hacer un poquito más espaciados por la salud del paciente. La inactividad también tiene efectos a nivel de traumatología, doctor, y me refiero a esto por los niños, que pasaron de ser activos a ser totalmente inactivos. Sí, nosotros, los músculos se hicieron para moverse, las articulaciones se hicieron para moverse. Una articulación que no se mueve, un músculo que no se utiliza, se atrofia. Entonces es importante. Ahora que ya ha bajado el COVID, entonces como que debemos, manteniendo las normas de bioseguridad, entrar nuevamente a hacer mayor tipo de actividad física con los niños, con los adultos, que eso es lo óptimo. Reactivar esa actividad muscular, lo cual favorece un mejor sistema inmunológico. Eso nos va a permitir mejorar y protegernos en cierto grado. ¿Cuándo un paciente debe saber que es una emergencia? Un paciente, bueno, en lo que es... Porque uno se puede caer. Claro. Ay, me viré el tobillo, es una emergencia, pero no necesariamente es así. Claro, sí. Creo que el dolor es lo más llamativo. El dolor y la deformidad. Y la deformidad es lo que siempre nos... Paciente que tiene dolor, deformidad y que se hinche de manera exagerada, pare y acuda donde el médico, que es lo más importante. No haga más. Solo acudan al médico. ¿Es verdad que mientras más años uno tiene, más peligroso es caerse, doctor? Sí, por eso la recomendación, a mayor cantidad de años... ¿A partir de qué año, doctor? Sea compasivo conmigo. 60 años, no. Ah, ya, usted 60 está joven. años. Muy joven. 60 años, utilicemos zapato o calzado deportivo. Me fascina a mí el calzado deportivo para los pacientes adultos mayores. Les protege y evita... Hay una menor fricción o una mayor fricción con el piso y una mayor seguridad. Ahora hablemos en pro, ¿no? Para ir cultivando hacia un futuro. Se dice que los músculos es el sostén de todo el esqueleto. ¿Es verdad esto? Siempre. Y si es verdad, doctor, ¿de qué manera cuidar nuestro músculo, alimentarlo de buena manera? La actividad muscular, la actividad deportiva, realmente
está ya comprobado que la actividad deportiva mejora el cartílago articular, protege el cartílago articular, mejora las fibras musculares. Con la edad vamos perdiendo fibras musculares, pero podemos potenciar las fibras musculares que van quedando. Las hipertrofiamos, hacemos mucho más grandes las que van quedando. Y ese es un mecanismo de protección. Ok, doctor Gabriel Machado, quiero agradecerle muchísimo por despejarnos todas estas dudas y no puedo dejarlo ir sin antes darle recomendaciones finales a la ama de casa que nos está viendo y que muchas veces no tiene el poder adquisitivo para ir a una consulta. Claro, pero ciertamente las normas de bioseguridad deben estar permanentes, pero la actividad muscular, la actividad deportiva en su domicilio, ejercicios, calistenia, son ¿Qué es cosas calistenia? importantes. Actividad muscular solo con nuestro peso. Ok. Solo con nuestro peso puede servir. Es algo que les pongo para que ustedes algún tipo de actividad muscular hagan. Y eso puede proteger las articulaciones. Incentivar el ejercicio a nuestros hijos, Claro, doctor. siempre. Los niños tienen que estar jugando por todo lado. Ok. Nos quedó clarísimo. Muchísimas gracias, doctor. Quiero aprovechar para mandarle un beso a su provincia. Aproveche, doctor, que usted le quiere mandar un saludo. La provincia del Cañar, toda la ciudadanía de Azogues, un gusto. Que siempre está a la expectativa de En Contacto.